¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de PS4 y en el vídeo de hoy os quiero ayudar a todos los que están teniendo problemas con los candados en su juego, ¿vale? Vamos a ponernos al día, chavales. Antes de nada, de verdad, pediros un gran like a este vídeo, que se suscriban, que activen la campanita. Yo agradezco de verdad las suscripciones, porque de ese modo pues yo veo que ustedes están agradecidos, se suscriben al canal, activan la campanita y así todos muy felices. ¿Qué es lo que pasa? Chavales, hemos probado 7, yo personalmente he probado 750, 751, 755. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú instalas un juego en 750 o 751, el juego te sale un candado. Puedes instalarlo siguiendo mi vídeo anterior, no hay ningún tipo de problema. El problema es que el juego le sale un candadito, como estamos viendo por ahí, de Last of Us 2, que tiene un candadito. Lo hemos podido instalar. Nano, ¿de dónde has sacado The Last of Us 2? Bueno, de internet, chavales. En las páginas más conocidas simplemente tienen que ir a buscarlo, que por allí estará. Este juego lo instalé desde 751 y este juego también desde 751, pero vemos que este juego funciona. Este juego ya no tiene candado. ¿Pero por qué? Os lo voy a explicar, chavales. En este punto, antes de nada, deciros, importante, no me hago responsable de lo que le pase a cualquier tipo de consola, cualquier actualización, porque lo que yo personalmente para hacer este vídeo, lo que yo he hecho, aparte de perder más de 2 o 3 horas que llevo aquí liado, ha sido actualizar a 755. ¿Y por qué he actualizado a 755? Repito, no me hago responsable, no quiero que nadie después me diga, Nano, va mejor en 750 que en 755. Y ahora el 750 va mejor y el 755 peor. Yo lo hago para traeros la solución a todos aquellos que están en 755, ¿vale? Si tú instalas un juego en 750, 751 le sale candado. Si tú actualizas a 755 y lanzas el exploit, que es exactamente el mismo, el candado no se quita. El candado no se quita. El único modo de quitar el candado es reinstalar el PKG. Pero ojo, si tú tienes juegos anteriores a la actualización 750, 751, 755, los juegos van a funcionar a la perfección. A la prueba está, ¿vale? Mi último vídeo donde os enseño a hacer todo esto, que creo que lanzo algún juego, no recuerdo cuál, pero un juego lanzo. Entonces, ¿qué pasa? Que después de mucho probar, de mucho preguntar por Twitter, agradecer a todos los que me han ayudado, ya pues he ido preguntando y un chico, un par de ellos en concreto por Twitter, pues hemos estado mirando y dice, mírame, descarga tú este juego. Yo he instalado este mismo juego que estamos viendo por aquí, ¿vale? El Road Roger, yo lo he instalado y él también. A mí no me ha funcionado y a él sí. Vamos a hacer otra prueba. A mí no me ha funcionado y ahora sí. O sea, ya no me quedaba más que pensar que la opción, la solución, mejor dicho, era ir a 755 bajo mi propio riesgo. Yo mismo, incluso al actualizar, dije, Nano, ¿dónde te estás metiendo? Que como no vaya bien, no tienes otra consola ni posibilidad de encontrar otra consola que se pueda liberar. Pero bueno, aún así lo he hecho, chavales. Entonces, ¿qué es lo que me tocaría a mí en este caso ahora mismo? Ahora que tengo el exploit lanzado, pues me tocaría volver a reinstalar el The Last of Us parte 2. Es lo que he hecho con este juego. Este juego tenía candado, lo he reinstalado y ha funcionado. No se quita el candado si subes a 755, por tanto no se quita el candado. Tienes que reinstalar el juego y con eso yo doy fe de que al menos este juego funciona. Entre ellos Medieval, que ha probado mi compañero, y otro juego que ha probado mi compañero también ha sido este, ¿vale? Este lo ha instalado directamente en 755 y le ha funcionado. Entonces yo lo que voy a hacer, como tengo ya preparado en mi USB este juego, que no sé si es español, latino, americano, ruso, chino, coreano o chino simplificado, no sé qué idioma tiene, yo simplemente lo voy a volver a instalar. Y como siempre que estamos usando un backup, una copia de seguridad de internet, puede ser que funcione o puede ser que no, ¿vale? Pero si le funciona a todo el mundo, a la mayoría, y a ti no, pues puede ser que te hayas encontrado mal ese backup de ese juego, ¿vale? Entonces nada, la solución 755, para los que pregunten, bueno, Nano, entonces ¿qué hago? ¿Subo a 755 o no? Eso te lo dejo a ti, ¿vale? No te puedo decir que lo hagas, te lo dejo a ti, que hagas lo que tú creas conveniente. Seguramente en 751 y en 750 van a terminar solucionando el problema que tenéis actualmente de los candados. Seguramente terminen arreglándolo.
Si no lo terminan arreglando, bastaría con ir a 755. Para ir a 755, en mi vídeo del día de ayer, busquen 2 vídeos más atrás de este, hay un vídeo donde se explica cómo poder llegar a 751, a 750 y a 755. Solo usen ese vídeo. Repito, no me hago responsable si después sacan algo para 750 y va de puta madre y en 755 va como el culo, porque actualmente va como el culo, ¿vale? Ya saben, va como el culo, no va bien. He probado 2 o 3 veces hasta que me lanza el exploit, va muy mal. Pero bueno, una vez que hemos lanzado el exploit, pues podemos disfrutar de todo nuestro juego 2, 3, 4 horas. Y mañana, cuando quieras volver a jugar, pues sabes que te tienes que preparar un par de horas antes, por lo menos, para intentar lanzar el exploit. Puedes tener la suerte de que te funcione la primera, pero yo he probado 13 veces desde 755 para que me lance el exploit. Después de 13 veces, lo primero que he hecho ha sido volver a instalar este juego y probarlo, y ahí está. Y ahora pues lo que voy a hacer es probar volver a instalarlo, son 80 o 90 gigas, va a tardar un rato, así que mientras nos tomamos una cervecita. Recuerden, chavales, like, suscribirse, campanita, las donaciones están activas, no porque yo haya hecho ningún exploit, sino por todo el trabajo que hago, por todas las horas que pierdo. Si alguien se siente agradecido, de verdad, se lo agradezco. Un PayPal, que mis vídeos últimamente tienen menos anuncios que yo que sé. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre. Aquí tienen solución, ir a 755, lanzar el exploit, cada uno que haga lo que quiera. Nos vemos en el siguiente vídeo y adiós.